Bueno, seguimos con el tema del Evangelio. Y hoy nos corresponde el punto número 10 o el inciso 10 de lo que es el Evangelio. Y comenzamos en primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 25. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo primero que vemos en un versículo anterior, el versículo 24, es que habla del hombre y su grandeza en contraste a la palabra del Señor. Lo que es el hombre, lo que es su grandeza en contraste a lo que es la palabra del Señor. El hombre dice que es como la hierba y dice que su grandeza es como la flor de la hierba. La gloria del hombre, la grandeza del hombre, lo que el hombre cree que es, que tiene, que puede hacer, precisamente es como la flor de la hierba. Entonces el hombre es como la hierba y la hierba, ¿qué es lo que pasa? Se seca. Y la gloria del hombre, lo que nosotros muchas veces nos creemos, es como la flor de la hierba, y la flor de la hierba se cae. Pero entonces en el versículo 25 dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Allí es cuando cada uno de nosotros como creyentes, y usted, querido amigo que nos está escuchando, lo que usted piensa o lo que yo piense que soy en este mundo, no es lo que interesa, porque eso es falso. Es lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es la que permanece. Hoy sencillamente yo, porque estoy alegre, porque estoy haciendo cierta cosa, entonces, y me está yendo bien en la vida tal vez, entonces digo que la vida es hermosa, que la situación que están pasando, que son buenas, agradables, porque yo he hecho esto, porque he hecho aquello, por mis fuerzas, por mi conocimiento, en fin. Pero si mañana hay fracasos en mi vida, ya lo que voy a decir va a ser otra cosa. Por eso es que nosotros decimos lo que no es verdadero, pero la palabra del Señor sí dice la verdad, y es la que permanece para siempre. En el inciso B, en este versículo dice que esta palabra del Señor es el Evangelio. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Esta es el Evangelio. El Evangelio es lo que nos dice exactamente de cómo son las cosas. En el inciso C, la palabra del Evangelio se les ha anunciado. Amigo que está escuchando en esta mañana, la palabra del Evangelio se les ha anunciado. Según este versículo, entonces vemos que el Evangelio es que la palabra del Señor permanece para siempre. Allí terminamos el segundo punto de lo que es el Evangelio, y vamos a ver un resumen de los 10 puntos que hemos visto de lo que es el Evangelio. Romanos 1:16, entonces dice que el Evangelio es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio, nos dice este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16. El creyente no debe avergonzarse precisamente porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. En Romanos 2:16, lo que es el Evangelio, que un día Dios juzgará a los hombres por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, cada carne de este mundo va a tener que rendir cuenta delante del Señor. Un día cada secreto de cada ser humano sin Cristo será juzgado por Dios.
Cada secreto de cada ser humano, cada intención, lo que está detrás de sus palabras, de lo que hace, las intenciones que está detrás de eso, lo va a juzgar el Señor un día a través del Señor, lo va a juzgar Dios un día a través del Señor Jesucristo. 3. Segunda a los Corintios 4:4, la gloria de Cristo, que es la imagen viva de Dios. El Evangelio es la gloria de Cristo, que es la imagen viva de Dios. Satanás, dice el versículo, que ha cegado el entendimiento de los impíos para que no crean al Evangelio. El impío, sacándole el cuerpo, digámoslo así, a lo que dice Dios en su palabra y escuchando más a lo que dice, lo que su corazón, sus pensamientos y lo que dice el mundo, termina haciendo a Satanás su Dios. Punto 4, Colosenses 1:5, que es el Evangelio, la esperanza guardada por Dios en los cielos para el que cree. El creyente está oyendo constantemente de Cristo, que es la esperanza guardada. Esa esperanza que cada creyente estamos esperando y que es verdadera, es Cristo Jesús en nosotros. 5. Segunda Timoteo 1:10, que es el Evangelio, que Jesucristo quitó la muerte física. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Punto 6, en el mismo versículo, que es el Evangelio, que Jesucristo sacó a la luz la vida eterna. Entonces la gracia ha sido ahora manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y en el mismo versículo, que es el Evangelio, 2 Timoteo 1:10, que Jesucristo sacó a la luz la inmortalidad. La gracia que se muestra a los que no creen en Cristo es por el Evangelio. Punto 8, 2 Timoteo 2:8, de lo que es el Evangelio, que Jesucristo es descendiente del rey David, es decir, que Jesucristo es 100% hombre. Y decíamos que este es un mandato. Hay mandato de Dios para el creyente en cuanto a recordar a Jesucristo. Hay mandato de Dios para el creyente en cuanto a recordar a Jesucristo. En el mismo versículo, el punto 9, que es el Evangelio, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es decir, que es 100% Dios. Entonces, en el punto 8, Jesucristo es descendiente del rey David. Hay mandato de Dios para el creyente en cuanto a recordar a Jesucristo, pero el recordar a Jesucristo es conforme al Evangelio para poder cumplir ese mandato. Mire, hermanos y amigos, Dios presenta un mandato de recordar a Jesucristo. Y muchas veces, cualquiera de nosotros, empezamos a recordar cosas, sí, de Jesucristo, pero tal vez las cosas en las cuales el mismo Cristo no le generó esa importancia a cada uno de los que les estaban escuchando. Por ejemplo, en el mundo vemos como cuando el mundo recuerda a Jesucristo, por ejemplo en Semana Santa, ¿verdad? Y aún empiezan a ver las películas y salen lágrimas por el dolor que causa de ver el sufrimiento que le generaron. Y cuando termina la película se limpian las lágrimas, se termina la Semana Santa, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. O sea que el Señor no les hace, o sea, para ellos no les causa absolutamente nada. La persona de Cristo no es importante para ellos. Simplemente vieron una película, les generó emociones de
de dolor tal vez, de frustración, de que por qué hicieron esto, cuando la misma palabra de Dios dice que todos participamos en ese acto de darle muerte al Señor Jesucristo. Y que sin duda eso tenía que pasar porque en la presciencia de Dios, decíamos la vez pasada, ya en el previo conocimiento de Dios, Él sabía que eso iba a acontecer y debía acontecer para que nosotros pudiésemos ser salvos al momento de Cristo resucitar de entre los muertos y que Dios nos regalara la fe para creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, el mandato es de recordar al Señor Jesucristo, pero conforme a su palabra, conforme a su evangelio. Y punto 10, para terminar, primera de Pedro, lo que acabamos de ver, 1:25, que es el evangelio, que la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes.